Recording is on. Muy bueno, señoras y señores, muy buenos días para todos. Es un gusto nuevamente tenerlos acá en las historias de Ultrafinca. Hoy tenemos un súper invitado muy especial, el doctor José Luis Albornoz, quien es el administrador de la Hacienda El Puente. Estamos en la finca La Guacharaca, de propiedad del doctor Perdomo, que afortunadamente nos ha prestado nuevamente todo el tema de la señal para poder transmitir y realizar este tipo de ejercicios, pues que lo que queremos con ustedes, los ganaderos, es contarles un poco de esa historia de la ganadería. Doctor Perdomo, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos transmitir desde su finca. Hola doctor, muy buenos días, no, le agradezco mucho, van a decir que tenemos palanca aquí, lo que pasa es que el internet está funcionando muy bien, muchas gracias a usted, yo creo que este ejercicio ha sido muy placentero, hemos aprendido lo que, como usted decía, de historias que no se han escrito, sino que las podemos saber solamente por este medio, y yo le agradezco mucho a José Luis, amigo mío desde hace mucho tiempo, compañero, aunque él dice que fue el mejor alumno, eso tenemos en duda. Yo le Pero tenía esa pregunta al doctor José Luis, sí señor. Doctor José Luis, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos aquí y muchas gracias a Nacho también por prestarnos la casa, todo, y ha hecho un trabajo de congregarnos impresionante aquí en la zona y ha liderado, ustedes han liderado un trabajo de acción entre todos los ganaderos muy bueno, que nos ha unido y pues hay muchas cosas por hacer con el comité. Sí señor, compañero de estudio de, como lo dice el doctor Perdomo, de La Salle, ¿cierto? De zootecnia. Claro, yo fui compañero al comienzo, porque este se quedó. Sí, sí. Él hizo máster en varias materias. Sí. ¿Quién se le copiaba a quién, doctor Perdomo? ¿Quién? ¿cómo dice? ¿Quién se le copiaba a quién? No, yo era juiciosísimo. Yo no sé, Nacho, dice que yo dejaba ahí la hoja, no sé si él copiaría o no creo. José Luis lo que hacía era que se sentaba frente al profesor para poderle mirar todo lo que tenía el profesor ahí, las respuestas ya contestadas. Por eso fue que pasó. Y nos mandaba después, poco, cuando venía buen genio, porque si no, lo mismo que con Ana Sofía, que también muy buena amiga mía desde hace mucho tiempo y también de la zona. Y bueno, José Luis vino aquí a llevarse todas las cosas y principalmente a Ana Sofía. Bueno, entramos entonces en materia, doctor José Luis, pues lo hemos presentado ya ante la audiencia como administrador, yerno de don Julio Rebolledo. Todas las personas muy seguramente conocerán, y para los que no conocen, la Hacienda El Puente es una finca insignia del departamento del Tolima, ubicada en el municipio de Armero, hoy Armero Guayabal. A raíz, pues precisamente cambió el nombre a raíz del tema de la avalancha que ya hace más de 30 años sufrimos acá los armeritas y los tolimenses en el departamento. Doctor José Luis, ¿cómo llega un cachaco a meterse a los jejenes? ¿Cómo llega un cachaco a meterse a los zancudos de Armero? Cuénteme a ver, ¿eh? No, Carlos Gustavo. Pues yo estudiaba con Ana Sofía, que es la hija de Julio, con Nacho, y me encantaba el tema del campo. Aparte de eso, con la familia de Ana éramos vecinos de barrio y yo fui muy amigo de Julio, incluso antes de ser novio de Ana Sofía. Y venía mucho, bajaba bastante, después vino la avalancha de Armero y después de la avalancha Julio nos pidió que le ayudáramos porque esto pues quedó destruido todo. Y entonces trabajamos varios años ayudándole a él en la reconstrucción de la hacienda. Luego nos fuimos de aquí por temas de orden público con Ana. Tuvimos nuestros hijos en Villavicencio. Luego, cuando Julio comienza a enfermarse, nos llama otra vez y nos hacemos cargo de la hacienda. Eso ya fue hace 16, 17 años. Y desde ahí sí hemos seguido.
Hablemos precisamente de esa historia que usted conoce muy bien, porque pues esta es aparte de que es una hacienda icónica que pertenece a una familia icónica en el departamento del Tolima, este tema no nace con don Julio, tenemos entendido que tiene ya más de 5 generaciones, la misma casa fue construida por lo menos hace más de 200 años. Cuéntenos un poco de esa historia, cómo empieza el tema de la ganadería en la hacienda del Puente, ahí en Armero, Guayabal. Mira, la hacienda la adquiere el abuelo de Julio, que se llamaba don Aparicio Rebolledo. Él venía del Cauca, huyendo, este país todo se repite, huyendo de una violencia que había en el Cauca terrible, a él le matan el papá, entonces se viene y cuando pasa para Bogotá, le parece que este Valle de Armero se parece mucho al Cauca, y termina adquiriendo la hacienda, que en su momento se llamaba, era la Unión de Lagunilla. Eso fue como en 1870, más 70, 71, más o menos. Ya. Ellos adquieren la finca y desde ahí se dedican a trabajarla y a mejorarla. Se la adquieren a una compañía inglesa que estaban en toda la zona, que se dedicaban al cultivo del tabaco y de la quina, y exportaban tabaco y quina, eran una compañía muy grandes. Luego ya de Aparicio viene Daniel Rebolledo, el papá de Julio. Él muere incluso antes de que nazca Julio. Julio fue un hijo póstumo, y desde ahí tenían sus ganados, fueron una gente muy visionaria. Daniel, por ejemplo, construyó junto con la familia Bon, que son los dueños de Santuario, que adquieren la finca de los mismos ingleses, la finca Santuario, la adquieren más o menos en la misma época, unos añitos después, pero más o menos todo en el siglo antepasado. Y entre las dos familias construyen un riego que era revolucionario en su época, que fue el riego de Lagunilla, que riega todo el Valle de Armero, y algo de Ambalema. Lo construyen a mano. Uno no se explica cómo hicieron para hacer eso, unas represas enormes, unos canales, todo lo hacen a mano. No sé si alguno tenía que haber alguien con conocimientos de ingeniería en esa época que les ayudara, pero de todas formas lo construyen y eso funciona hasta hoy en día. Daniel, el papá de Julio, no solo hace lo del riego, sino trae equipos como una planta de luz, una Pelton, y la instala, trae una planta de hielo, una cantidad de novedades técnicas para esa época, y trae, me preguntas del ganado, sí, en un viaje se trae de Jamaica, en un circo, ve un toro como agucerado, un cebú agucerado, y se lo trae de allá, lo trae en barco. ¿Desde Jamaica se lo trae? ¿Se lo trae desde Jamaica? Se lo trae, lo desembarcan en la costa, lo suben por el Magdalena y llega el toro aquí al puente. Y el toro lo trae. Eso fue en 1917. Hace 8 días, doctor José Luis, estábamos hablando precisamente con el doctor Juan Rueda. Él también nos ambientaba todo cómo había sido el ingreso de la ganadería. Yo le preguntaba, pues, cómo, por ejemplo, habían comenzado a ingresar del siglo antepasado todas estas ganaderías que poblaron todo este valle del norte del Tolima, el Valle del Magdalena en general, e ingresaron fue por el río Magdalena, que era nuestra gran autopista, ¿cierto? Porque el Magdalena finalmente, esa autopista fluvial, pues fue la que nos permitió ingresar todo, tabaco, quina y obviamente el tema de ganadería. O sea que podemos decir casi que de esas primeras poblaciones de ganado, esos primeros inventarios que trae el puente fue ese toro en un circo muy simpático la historia, ¿verdad? Sí, sí. No, y lo traen en el 17 y fue un cambio radical en el ganado. Julio me contaba que hasta ese momento un novillo se demoraba 5 o 6 años en salir no llegaba a 400 kilos. Imagínese. Ahora, los hijos de este toro resulta que salían entre 4 y 5 años, salían de 400, 450 kilos. Entonces, a raíz de eso, ellos
se interesan en el tema y comienzan a traer, sobre todo de Zambrano, de la finca de la Casa Gelda, Zambrano Bolívar, en la Casa Gelda, traen más toros, traen algunas novillas, y ahí van evolucionando. Después ya la mamá de Julio, con Julio van a Estados Unidos, traen unas novillas puras, unos toros puros, es ya en los años 40, 45. Traen de Texas y comienzan su pasión por el Brahma, porque de ahí en adelante la familia toda se volvió apasionada por el ganado Brahma. Sí. Hay una parte de todas las historias que hemos escuchado, de las personas que hemos hablado, hay un tema que es muy similar en todas las historias, y es el tema de la violencia. Usted alcanzó a tocar algo en dos escenarios, en dos momentos de la historia de la violencia. Una que le tocó al papá de don Julio y otra que le tocó a usted vivirla en carne propia. Yo recuerdo que hasta hace un par de años, hace muy poco, tenía uno que pararse aquí a la entrada del Salado, a la entrada de Ibagué, para saber si venía algún carro o iba algún carro y preguntarle si había algún tema de retén de la guerrilla. ¿Cómo fueron, digamos, esos dos momentos vividos? Pues obviamente que a usted le contaron el tema de anterior, y al que a usted le tocó obligadamente irse para los llanos a refugiarse por el tema de la violencia. Sí, desgraciadamente este país hemos vivido en violencia siempre. Pues imagínate, el origen de la hacienda es porque en 1870, en la violencia en el Cauca, matan al papá del abuelo, al bisabuelo de Julio. Lo matan allá, se llamaba Ramón, lo matan en el Cauca, y la viuda con su hijo se van para Bogotá, y por el camino pues deciden compran la hacienda El Puente, y ahí se queda la familia. Y no son solo dos, fíjate que son tres. Después vino la violencia de los años 50, que en este norte de Tolima fue terrible, toda esa historia de sangre negra, el general Matallana persiguiendo a los bandidos, eso fue terrible, de hecho eso fue devastador en la zona, la violencia en el Líbano, en Armero, pues es famoso lo que pasó el 9 de abril por acá. Todo, eso fue muy, muy complicado. ¿Y cómo lo toca entonces el tema de la violencia, doctor José Luis? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo lo toca usted entonces ya en la época, ya en la historia más reciente? ¿Cómo lo toca usted el tema? Claro, cuando nosotros después de la avalancha nos venimos a trabajar acá, al comienzo pues era una zona tan devastada y pobre que a nadie le interesaba, no hubo mucha violencia, pero después se combinó todo, bajaba guerrilla del Líbano, los del ELN, habían paras, no se sabía cuál de los dos era peor, y llegó un momento en que ya siente uno su familia posiblemente afectada, y nos tocó irnos, ya teníamos un hijo, nuestro hijo mayor, y nos fuimos porque pues era un riesgo muy alto, pero Julio siguió y nosotros seguíamos atendiendo de lejos, como le tocó a casi todo el mundo, con administradores y llamando telefónicamente así sí, hasta que bueno, se pacificó todo. Después viene ya otro problema que fue la enfermedad de Julio, que fue una enfermedad muy larga y complicada, tuvo una trombosis y duró más de 10 años semiparalizado, pero viviendo los últimos años los vivió aquí en la hacienda y los pasó felices. De hecho, fueron los mejores años de todo el tiempo, fueron sus mejores años. Muy consentido y haciendo lo que le gustaba, y eso estuvo muy bien. Sí. La mejor terapia fue esa. Sí, pero mira, todo eso han sido, yo creo que eso que tú me preguntas, fíjate, y relacionándolo con lo que me preguntabas antes de las 5 generaciones que comentabas, eso es lo importante, la constancia es muy importante, y en el Tolima se da más que en cualquier otra zona, la constancia de las familias a cargo de sus haciendas. Son 5 generaciones llenas de problemas. Fíjate, es que mira, hemos estado hablando unas violencias terribles que ningún país las sobrevive, y aquí la gente insiste, ya casi terquedad. Viene una avalancha que a quién le toca eso, una avalancha que destruye todo y vuelve y se levanta otra vez. Enfermedades, problemas legales, el problema de la reforma agraria cuando la hicieron, la primera zona en Corar fue aquí el Tolima,
sobre todo el norte del Tolima, y la última en Desincorar, porque no pudieron quedarse con la hacienda porque había un requisito de que no estuviera bien manejada y la hacienda estaba perfectamente manejada, era muy eficiente. Entonces, eso la protegió, pero se perdieron muchos trabajos de mucho tiempo por eso. Después viene temas legales, cantidad de problemas. Lo que tú dices, en una finca siempre hay problemas. Siempre hay problemas, pero hay unos problemas que son demasiado grandes. Yo creo que un primer llamado, si podemos decirlo, una de las primeras conclusiones o de las observaciones que podemos encontrar de este tipo de charlas es eso, doctor José Luis. Para las nuevas generaciones, y ahora queremos entrar a preguntarle precisamente el tema de los hijos, para las nuevas generaciones que la ven muy sencilla, la ven muy simplista de si no pude, entonces dejemos las cosas botadas y miremos entonces aquí. A veces vemos muy facilistas las cosas y no vemos tras bambalinas qué les ha tocado a nuestros abuelos, bisabuelos, padres, poder luchar para sostener ese tipo de empresas. Dentro de los hijos suyos, usted nos contaba que tenía 3 hijos, pero hay uno que le encanta el tema de la finca y vamos a apelar precisamente a ese tema del relevo generacional, que es un problema que lo encontramos absolutamente en todo el mundo. A quien usted le pregunte aquí en Colombia y en la China, el tema del relevo generacional en el sector rural es muy complejo porque hay ocasiones en donde los muchachos pues no les llama la atención y obviamente eso está relacionado con problemas estructurales. Pero de sus hijos entonces, doctor José Luis, ¿cuál es el que más le gusta el puente? ¿Cuál es el que más le llama la atención? Pues mira, no solo en él. Julio me contaba que en esta familia siempre, ese problema no es de ahora, siempre ha existido el problema de quién va a continuar ese trabajo. Uh-huh. Y él me decía, mire, siempre, curiosamente, ha habido uno que le encanta el tema y que lo continúa. En el caso de él dice, fui yo. Ahora viene mi hijo Gabriel, que le encanta el tema de... mi hijo mayor es abogado, mi hija menor estudia ingeniería, pero a este sí le ha encantado, estudió agronomía en Zamorano, se llama Gabriel y muere y sueña con el tema del ganado, del campo, de los cultivos, de la hacienda, vive en eso, sí. Ahora pues está trabajando en una multinacional, pero muy relacionada con el campo, y su sueño es dedicarse aquí. Él cada día que tiene libre se lo pasa, se viene para acá. La pandemia está con usted allá, ahora durante pandemia. Sí, claro. Sí, él está aquí en su trabajo que es por internet, pero a las 5 de la tarde sale hasta que le da luz, viendo terneros, viendo el cultivo, el vivero, las cosas, sí. Bueno, qué chévere, pues eso es lo que queremos rescatar y resaltar precisamente de este tipo de empresas para quienes están ingresando a ver la entrevista o la charla, ¿no? Por no nos ufanemos de decir que son entrevistas, son charlas. Tenemos al doctor José Luis Albornoz, que es el administrador de la Hacienda El Puente, una persona que conoce toda la historia de la familia Rebolledo, está casado con Ana María, que es la hija, una de las hijas de don Julio. Oiga, doctor José Luis, una pregunta. ¿Lo han asustado alguna vez ahí en la finca o en alguna otra parte? No, la verdad. ¿Se le ha aparecido el muán? ¿Se le ha aparecido alguna patasola, alguna bruja? No, mira lo curioso. Aquí todo el mundo cree que asustan, porque imagínate, la casa de la hacienda quedaba dentro del pueblo de Armero. Sí, entonces, sí. La gente relaciona, me han hecho 20.000 muertos, la casa aquí, la mitad, hablan así, prácticamente al lado de un cementerio. Eso tienen que asustar. Mira, yo me quedo muchas veces solo ahí y nunca nada. Pero sí te había comentado una anécdota chistosa. Hace unos 3 o 4 meses colocamos unas cámaras alrededor de la casa, en el techo, de vigilancia. Y esas cámaras tienen que cuando se va la luz, al reiniciar, tienen una voz de inicio, ¿no? Reiniciando la operación, no sé qué. Y se va la luz una noche, yo solo ahí, como a medianoche, y comienzo yo a oír del cielo
una vocecita que hablaba y hablaba y yo no alcanzaba a oír qué era. Yo dije, no, esto sí está muy raro. Yo sí salí a dar vueltas y hasta se me han burlado mucho porque yo dije, no, a mí no me van a asustar, esto tiene que haber algo. No, y volví a la luz y bueno, todo calmado. Volvía y se iba a la luz porque son esas tormentas que hacen acá que son terribles. Volví a la luz otra vez y otra vez la vocecita. Y además venía del techo, venía de arriba. Yo decía, no, esto sí está muy raro. Esto sí, pero no, finalmente caí en cuenta que era el aparatico ese. Porque a uno de los familiares, a uno de los cuñados doña Elvira de Tole, sí le tocó un susto macho, sí le tocó, se encontró precisamente una calavera allá en Armero y le pareció muy gracioso llevárselo para la finca y contaron que durante 8 días, hasta que no devolvió esa calavera a donde la había encontrado, hasta eso no pudo seguir durmiendo. Entonces, historias como estas pues son muy bonitas, obviamente, porque hacen parte precisamente de todo ese legado cultural que nosotros tenemos en el Tolima. Yo le preguntaba antes de la charla al doctor José Luis el tema de la patasola, la madremonte, una cantidad de cosas que tenemos nosotros dentro de nuestro folclore, y pues obviamente que se nos ha venido perdiendo infortunadamente porque pues necesitamos personas que reconozcan. Ahora que usted menciona el tema de Armero, hay una foto icónica que hay en la finca de un toro en el cual quedó en medio de toda la avalancha y ustedes parte pues, de las cosas que estaban tratando de sacar o de recuperar de la avalancha fue ese toro. Ese fue el toro Ferno, si no estoy mal, que ustedes tenían un ejemplar muy bonito allá en la finca y que lograron recuperar de la avalancha, ¿cierto? Sí, claro. Esa foto la toman exactamente enfrente a la hacienda. Enfrente a la hacienda, el toro estaba en el establo y pues el establo se destruyó y el toro resultó ahí, de ahí se sacó, de ese toro han salido varias líneas, ese toro salió vivo y tenemos varias líneas de sangre originadas en el Ferno 608. Ese toro terminó padreando y creo que murió en Peñas Blancas. Sí. ¿Qué otras cosas lograron rescatar del tema de la avalancha? ¿Qué otras cosas que ustedes digan? Obviamente, pues la finca afortunadamente pues no sufrió mayor situación, pero lograron ustedes también recuperar toda la estructura, ¿no? No, mira, la hacienda se destruyó por completo. La hacienda, toda la maquinaria que había, la finca era principalmente agrícola. Habían combinadas, cosechadoras de algodón, tractores. El puente era el principal cultivador de maní en Colombia. Entonces no solo cultivaba en las tierras propias, sino cultivaba en tierras entre Armero y Mariquita. Sembraba algodón no solamente en esta zona, sino la orilla del Magdalena hacia Beltrán, de Cambao hacia Beltrán, se sembraba algodón ahí. Toda esa maquinaria se perdió. No quedó nada, no se recuperó ni para tratar. Tractores, cosechadoras, sembradoras, todo lo que tiene una hacienda se perdió. Las tierras quedaron cubiertas, las tierras agrícolas quedaron, yo puedo decir que un 100% cubiertas de lodo. Y piedra que ha sido costosísimo y muy difícil despedrar eso o volverlas a adecuar. Incluso no hemos acabado, todavía quedan, no sé, 50 hectáreas que no hemos podido acabar de despedrar. Ha sido un trabajo muy duro, pero el ganado salió vivo en un 75%, se estableció un poquito, pero tocó venderlo porque no había dónde tenerlo, las tierras estaban cubiertas de lodo, no había infraestructura, teníamos el problema de liquidez que fue terrible, el problema de plata. Imagínate, tú tienes un capital, un patrimonio, te acuestas con un patrimonio y te levantas cero activos y los pasivos y todos, porque no se perdió ningún pasivo. Y sobre todo en esa época había un problema adicional. El puente tenía muchos empleados, tenía fijos, tenía 150 empleados, más los temporales. Y en esa época las cesantías las guardaba el patrón y había la retroactividad de cesantías.
No es como ahora que tú las consignas en un banco, entonces llega a pasar eso, pues la gente va y reclama al banco sus cesantías. Aquí vinieron a reclamarlas aquí y no había la plata porque todo el patrimonio se había ido, toda la liquidez se había ido, la caja, todo. Entonces tocó vender el ganado, escasamente nos quedamos con 30 novillas, el resto se le vendió a Peñas Blancas, que esa ganadería la continuó varios años, la continuó creciendo, y nosotros con esas 30 novillas comenzamos otra vez. Afortunadamente teníamos los termos de semen guardados en Bogotá, y con eso se volvió a reconstruir, y hoy en día está otra vez la ganadería como antes, hay más de 300 vientres, se está haciendo un trabajo importante de selección, de mejoramiento, se hacen embriones, se insemina, todo con mucho entusiasmo. Sí, yo quería, doctor José Luis, precisamente en ese sentido, y estábamos recordando precisamente una de las charlas que había sido con don Eduardo Yuela, y él nos había contado cómo había ingresado pues a la asociación, a SOCEU, en un momento donde pues el tema de mejoramiento genético, hablar de inseminación, pues eso era utópico y no se podía desarrollar, o pues digamos, no había tanta receptividad para ese tipo de tecnologías. ¿Cómo entra el tema tecnológico al puente? ¿Cómo entra ese tema de mejoramiento genético? Usted obviamente, pues, con una persona visionaria como lo fueron ellos, como lo ha sido toda la familia Rebolledo, pues fue mucho más fácil, porque ahora para un profesional irle a decir al papá, vamos a inseminar las vacas, el papá le dice, mijo, hasta cuando usted no tenga su propia ganadería, vaya y hágalo en otra parte, pero con lo mío no se ponga usted a guitarrear. ¿Cómo fue ese tema de ingresar ese tipo de tecnologías a la hacienda del puente, como usted lo menciona? Mira, es curioso, cuando comenzó el tema de la inseminación artificial, SOCEU al principio no la permitía, y una de las personas que se oponía a la inseminación era Julio. Él decía, y creo que tenía algo de razón, que el problema es que al usar la inseminación artificial se iban a reducir mucho las posibilidades genéticas de mejorar y se iban a hacer mucho inbreeding en ciertos animales, que no necesariamente iban a ser animales superiores, porque el cebuto es una raza que todavía tiene mucha variabilidad. Entonces, él decía, mire, esto puede ser un problema grave porque se va a concentrar en muy pocas sangres, y al momento de haber mucho inbreeding, lo que más sufre es la rusticidad de los animales, que es la fortaleza del cebú, era lo que él decía. Hasta ese momento, ¿qué era lo que pasaba? El criador de cebú iba a Estados Unidos o iba a otra finca y adquiría un ejemplar, lo traía y lo padreaba. Julio, él no tenía el capital para estar trayendo toros cada rato, pero sí lo hacía, cada 3, 4 años iba y traía un toro, y con eso iba mejorando su estándar de ganado. Con la inseminación, cuando finalmente la presión por la inseminación fue tanta que la tuvieron que aceptar, el mayor beneficiado fue Julio, porque tenía tan concentrados sus genes ahí y pudo acceder a una cantidad de sangres que no tenía acceso antes. Entonces, para él fue muy favorable. Tanto que después, por ejemplo, cuando llegaron el tema de los embriones, el trasplante de embriones, el puente fue de las primeras fincas que montó clínica para embriones antes de la avalancha, que en esa época tenía que ser con cirugía, no es como ahora que meten el catéter y colocan el embrión, no, en esa época tocaba coger la receptora, abrirla por el ijar y colocar el embrión en su punto y suturar y cruzar los dedos de que no se le vaya a infectar eso, claro. Eso era, pero ya lo tenían. Es más, la clínica todavía está ahí, se usa para otras cosas, pero era para eso, para los embriones. Y siempre se ha tratado de mantener innovando. Eso sí, eso es necesario, estar siempre adelante, porque pues es evidente que todas esas técnicas son muy beneficiosas para el mejoramiento animal. Sí, pero manejándolo con cuidado. Julio podía tener algo de razón, y eso lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día la variabilidad genética es poquitica en el cebú. Es complicadísimo conseguir animales sin ciertas sangres
Por ejemplo, hay en cualquier registro encuentra uno 5 o 8 veces al Remington, por decir atrás, y eso. Y eso no es muy bueno, porque Claro. la ventaja comparativa que tenemos los creadores de CU con otras razas es la rusticidad. Nosotros, nadie nos va a poder quitar del mercado mientras es el ganado que todo el mundo necesita. Si el Angus quiere estar aquí en Colombia, tiene que llamar al CEU para hibridarlo con CEU, porque claro, solo no puede hacer nada. Si el Hereford, si el Holstein, si lo que sea, en el trópico necesita CEU. Claro, y el CEU es rusticidad. Esa parte de la rusticidad es lo que necesita. Adaptabilidad al medio. Sí. No, que precisamente eso era uno de los temas que hemos hablado también pues con varias de las personas que hemos charlado, y es el tema de esa rusticidad que tiene el cebú y que termina siendo una base genética para poder desarrollar unos cruces que, pues para donde usted se quiera ir, para sobre todo el tema de carne, pues obviamente tiene un valor agregado, porque pues para pelear contra la garrapata no hay nada mejor que el cebú. Y hablábamos precisamente de eso con el doctor Perdomo, porque cuando uno ve el Mapamundi, pues el cebú es originario de África, todas estas razas cebuinas, todas estas razas que vienen de ahí, pues lo que uno ve es que en ese mismo trópico está en esa misma situación, está en la parte de Sudamérica, está Colombia, Venezuela, Ecuador, todos esos países que están en esa zona tropical, y pues obviamente las condiciones son muy similares, entonces el tema se ha podido desarrollar. Hay una situación bien interesante que hablábamos en la reunión, en la charla pasada con el doctor Juan Rueda, y es el tema de alimentación. O sea, la genética no se expresa para nada si no hay una muy buena comida. ¿Cómo han ustedes adaptado, cómo han ustedes trabajado el tema de mejoramiento de pasturas? ¿Han incorporado sistemas silopastoriles en todos esos temas de innovación de alimentación? ¿Qué han hecho para que estos animales expresen totalmente su tema genético? Mira, lo que acabas de decir es completamente cierto. Hablan una cantidad de genética, de genómica, de cantidad de cosas, y descuidan lo principal, que es la nutrición. Ahora, por ejemplo, tenemos un tema que es, los brasileros hablan del Nelore y de las maravillas del Nelore y la precocidad del Nelore. Que el Nelore de ciclo corto, que no sé qué. Eso realmente lo único que es buena nutrición. El Brahman, podríamos decir que el Brahman es de ciclo corto. Si tú lo alimentas adecuadamente, preñas las novillas al año y medio sin ningún problema. Sin ningún problema. Y el tema es que en Colombia la nutrición, en eso nos ganaron los brasileros. Los brasileros mejoraron el tema de nutrición 1000%. Nosotros aquí no. Aquí mira lo que está pasando en este verano. El ganado muriéndose de hambre porque no tienen... ¿Cuánto vale? Ni siquiera están cumpliendo sus requisitos mínimos de supervivencia, el ganado. ¿Qué precocidad se espera? Es más, si tú metes ahí un ganado cruzado de Angus o cualquier, se mueren, se mueren porque no, los calores son extremos, llevamos 6 meses sin que llueva, es complicadísimo. El cebú logra sostenerse ahí, si tú le ayudas un poquitico. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa no muy grande, pero suficiente para sobrevivir los veranos con heno. Entonces fabricamos heno, lo guardamos para estas épocas. Este año el verano se ha alargado más de lo presupuestado y estamos ya viendo las cosas difíciles, pero el ganado está en buen estado, no se nos ha muerto una res, se siguen reproduciendo, y es con muy poquito, con 3, 4, 5 kilos de heno al día por animal logran sostenerse. Y es algo que uno puede hacer aquí en la misma finca. Esto es una ventaja comparativa que tenemos en el Tolima, que no lo tienen en ninguna otra parte. En el llano, por ejemplo, no pueden hacer un heno con esa manera de llover y eso. Les toca hacer silo, que eso es otra cosa más complicada. Hacer un buen silo no es fácil. Y así la gente cree que al comienzo que puede resultarle más barato, realmente no es más barato. Termina siendo más costoso porque el heno es materia seca, más fácil de transportar, más fácil de conservar, una cantidad de cosas. Pero pues exige un esfuerzo no solo en la finca, sino un esfuerzo económico. Los equipos de heno no son baratos, los equipos de heno molestan una cantidad, de esas maquinitas de heno no se las han acabado de inventar y friegan una cantidad, pero funciona.
funciona y vale la pena todo el sacrificio que uno hace durante el año guardando comida. Hay unos años en que el periodo de lluvias es muy bueno y uno puede guardar bastante comida, y otros como este que sí han sido difíciles. Sí. Pero yo creo, doctor José Luis, que otro de los temas importantísimos que podemos rescatar de esta charla es precisamente ese. El consejo que usted le está dando a las personas que ven esta charla, y es guardar, almacenar definitivamente. ¿Y cómo hace de hace 200 años? Porque muy seguramente el tema del canal de riego que construyeron hace todo ese tiempo iba enfocado también en eso, almacenar recurso hídrico para esas épocas críticas, que ha sido también pues una piedra angular, es la piedra angular para el tema de la ganadería, porque pues siempre escucha uno que primero, antes de ser ganadero, debe ser agricultor. Y en ese sentido, el tema para almacenamiento de forraje, yo creo que las personas que escuchen esto, como lo escucharon en todas estas charlas, hablaba el doctor Juan Rueda igualmente, de la necesidad de tener que almacenar forraje, como usted lo está diciendo, en esas épocas en donde hay abundancia, digámoslo, ¿sí? Pues no hay abundancia exagerada, pero en donde de pronto esas permiten poder desarrollar. Y pues digamos que en la ganadería del Tolima, como lo es en la mayor parte del país, que el 83% son pequeños ganaderos, pues de pronto no requieren de tanta maquinaria porque hay unas técnicas mucho más sencillas, mucho más elementales para poder desarrollar ese almacenamiento de forraje, ¿cierto? Además que también, por lo menos en esta zona, existe una logística de heno muy buena. Si uno no llega a tener equipos, hay 10 personas con equipos que van y te edifican, y si no tienes la plata para pagarles, se llevan una parte del heno y te dejan la otra. Lo dicho, eso hay formas de hacerlo. Lo importante es tener un lote adecuado para comida, para guardarlo para comida, y ojalá que sea exclusivamente para heno, que no sea que es que el lote que me sobró de pastoreo, porque eso no queda bien y las máquinas sufren una cantidad y el heno no sale de la misma calidad que si es un lote cuidado para heno. Sí. O sea que la conclusión, doctor José Luis, es que tenemos que guardar comida, no hay excusa absolutamente ninguna para no tener que guardar, no tener que almacenar comida para estas épocas críticas. Y si no es heno, silo, pero tener algo. Es que el ganado, yo he visto el que se desgasta más en los veranos casi que es caminando buscando comida. Con que tú le tengas un poquitico, se quedan en el mismo sitio, en una sombra, desde que tengan una sal de buena calidad y un poquito de comida, ellos se sostienen. Ellos más si son razas cebuinas, ellos se sostienen. El ganado cebú es impresionante, pues viene de unos desiertos y unas condiciones complicadísimas en la India, en África, que es un ganado muy eficiente. Esa es otra cosa que tiene el cebú. El cebú, por esa característica que le ha tocado vivir, no es solo aquí donde pasa hambre, de su origen también es unas zonas muy escasas de comida. Entonces es un ganado que se ha vuelto muy eficiente. Tú comparas la eficiencia de comida o forraje versus conversión de carne de una raza europea con una raza cebuina, y el ganado cebú se lo lleva de lejos. La cantidad de forraje que requiere es mucho menor que una raza europea, porque ellos están acostumbrados que cualquier cosita lo vuelve en alimento. Claro. Ahí uno que está comiendo aquí, porque está casi que el pavimento, y el ganado ahí coge unas hojitas y con eso se sostiene. Sí. Ahora, en esas condiciones tú no puedes esperar un comportamiento de preñar novillas a los 2 años, o al año y medio, o 500 kilos a los 20 meses, o cosas así, pero se sobrevive el ganado. Es la situación de la mayoría de ganaderías en este país, no solamente aquí en el Tolima. Tú te vas de aquí hasta la costa y están en la misma situación. Sí, señor. Cambiemos un poco de tema, doctor José Luis, y la empresa El Puente, que por supuesto ha ganado muchos premios. Uno entra a la finca y encuentra una cantidad de condecoraciones, una cantidad de trofeos de las participaciones en los eventos feriales.
¿Cuáles de pronto las que usted ha logrado participar o de pronto esas que le han contado lo ha llenado más, le ha llenado el corazón, lo ha motivado mucho más para decir, oiga, venga, en esta feria, en tal municipio, en tal ciudad, me encantó porque la amabilidad de la gente, porque ganamos con el toro tal, porque ganamos con la hembra tal? ¿Qué es lo que le ha movido a usted mucho más en el tema de esos eventos feriales? Pues mira, no por estar la hacienda aquí en el Tolima, pero las ferias aquí en el Tolima en general todas son buenas. La feria de Ibagué cada vez está mejor. Además, siempre ha sido súper bien atendida, es una feria muy amable, no es una feria agresiva. Tú vas a otras zonas del país y no, llegas y defiéndase como pueda. Pero hay una feria que es, creo que la más antigua de Colombia, con Brahman, con Cebú, que es la feria de Girardot. La feria de Girardot le tenemos un cariño especial. Además, la primera vez que hubo una feria, incluso yo tengo el catálogo, la primera vez que hubo una feria de Cebú en Girardot, que fue en el 47, en 1947, el puente participó. Creo que es la única hacienda que está en el catálogo que existe hoy en día que haya participado en esa feria. Entonces le tenemos un cariño especial. Aparte de eso, al ganado del puente siempre le ha ido bien allá. Yo creo que la feria de Girardot es una feria especial, no solo por lo antigua, sino pues todo lo que representa. Como comenzaron haciendo esas ferias en las calles de los pueblos a caballo y juzgaban a caballo el ganado. Allá fue donde fue evolucionando. Girardot se volvió un centro ganadero importantísimo en Colombia. Era el centro ganadero por excelencia. Sí, sí, en eso yo creo que todos los que han participado en estas charlas han coincidido en que la Feria Girardot definitivamente tiene un apego con mucho cariño, tiene un apego desde casi que de lo romántico, por todos esos temas que usted está mencionando. Pues muy interesante, ¿verdad? Ver cómo tal vez la única empresa que está, la única hacienda que está vigente hoy por hoy y que participó de las primeras ferias de Girardot, pues es la Hacienda El Puente. ¿Cómo ve usted este tema, ya viendo ya un poco más el presente, digamos, y el futuro, buscando a ver cómo con la bolita de cristal vamos a vaticinar todo este tema? ¿Cómo ve usted en este momento y en plena tema del COVID, en plena pandemia, cómo ha estado la Hacienda El Puente vigente en el tema comercial, en el tema de mercadeo, y cómo ve usted a futuro el tema del mercado y de la producción ganadera, doctor José Luis? Pues mira, nosotros afortunadamente no hemos, pues como a todo el mundo le toca ofrecer sus ganados y no hemos tenido problema en el mercadeo porque tenemos una gente que nos reconoce como ganados mejorantes. Julio tuvo una visión muy buena que la hemos tratado de continuar, que no es seguirnos por los toros de moda, sino seguirnos por los ganados que sean mejorantes para el ganadero comercial. Entonces hemos tratado de irnos por ese lado y nos ha resultado. De hecho, tú vas al puente y consigues toros, pero máximo de 2 años. Eso ya en un extremo. La gente va y los compra y sabe que son toros que le van a durar bastante, que le van a transmitir, que van a dar unas hembras muy eficientes. De hecho, la mayoría de ganaderías puras en Colombia, tú ves, atrás tienen puente. Bastante o poquito, pero tienen sangre del puente. Esa es una constante en la ganadería Brahman en Colombia. Y hemos seguido con eso. Nosotros vendemos muchos toros para el llano, para el Caquetá, y yo creo que eso va a seguir siendo así. Lo que te comentaba antes, así quieren meter otras razas, cambiar, el Brahman va a seguir mandando, porque el Brahman y se ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, porque antes decían, no, si usted quiere un ganado con musculatura, le tocó cruzarlo con Simmental o con Hereford o con Siemens o con, sí, cualquier otra raza. Esa raza, sí. Resulta que el Cebú se ha ido mejorando la parte de musculatura y hoy en día no es tan necesario. Ya la diferencia entre un buen novillo solo Cebú y un novillo F1 no es mucha. Y con unas ventajas adicionales que tiene el Cebú, tiene una menor cantidad de hueso, una piel que pesa menos, unas vísceras que pesan mucho menos.
es un ganado más eficiente desde el punto de vista cárnico, que puede ser que la calidad de carne no tenga el mismo marmoreo, pero eso ya está también debatido, porque sí, el marmoreo para la parte cardíaca es malo, en cambio aquí la grasa se deposita arriba, entonces la persona en el plato la puede separar, tiene una cantidad de ventajas. Yo creo que el CEU y el negocio del ganado en general va a seguir siendo bueno en la medida en que aceptemos unas premisas. Por ejemplo, no vamos a poder competir con las carnes de pollo y cerdo, que son más eficientes. Y nosotros tenemos que tratar de buscar esa eficiencia, pero no vamos a alcanzarla, por lo menos en el mediano plazo. Pero en el mundo entero la carne se ha ubicado en un sector, en un nicho de mercado de una mejor capacidad adquisitiva. Y eso es lo que hay que quitarle a la gente de la cabeza. No podemos aspirar a que un pedazo de carne le valga lo mismo que un huevo. Le va a valer un poco más, pero tiene una cantidad de ventajas adicionales. Tiene omega 3, tiene unos valores nutritivos muy buenos. Aparte, tenemos otra ventaja. Las carnes en Colombia son prácticamente orgánicas. Eso no se ve en casi ninguna parte. Son carnes orgánicas alimentadas de pasto. Eso en cualquier parte del mundo tiene un sobreprecio. Y tenemos un horizonte un poquito despejado nomás al ver los precios de los ganados. Tú ves los precios de los ganados en México, en Estados Unidos, en Argentina, y son mucho más altos que aquí. Yo todavía no entiendo mucho, pues debe ser los problemas sanitarios que no podemos exportar y esas cosas. Pero no entiendo por qué hay una diferencia tan dramática entre los precios en Colombia del kilo de carne y los kilos de carne afuera. Porque, por ejemplo, las carnes en México son también cebuinas, son lo mismo, uno ve los ganados y son la misma cosa, pero los precios valen el doble. Entonces yo creo que teniendo esa garantía de que el precio fuera por osmosis, en algún momento nos va a llegar una mejora en el precio y nos va a mejorar el negocio ganadero, que en este momento está muy rasconchando. No es que deje mucha utilidad con los precios que tiene ahora. De todos modos, pues nosotros tenemos digámoslo, un enemigo oculto, diciéndolo en buenos términos, y es toda esta generación que pelea y que habla de que la ganadería es la más contaminante, que la ganadería es el factor número uno para la producción de gases de efecto invernadero, que somos los que más hemos ayudado para que toda la huella de carbono se aumente. Nosotros estamos trabajando precisamente y obviamente pues con empresas como la que lidera el doctor José Luis El Puente, y tratando de introducir sistemas silvopastoriles, porque si ha habido una crítica es el tema de la tala de bosques, la presión que hay sobre el bosque tropical, y en ese sentido los sistemas silvopastoriles pues son una excelente estrategia precisamente para mitigar todo el efecto climático, que hay que decirlo, señores, no es la ganadería la que está afectando el tema del cambio climático. Eso hay que dejárselo muy claro a todas las personas que claro, nos ven y escuchan. Eso tiene que ser. Yo no sé qué dirán ahora que pararon los carros y la contaminación ahí mismo bajó. Resulta, todo el tema viene de un problema, un error de medición que hubo y aprovecharon todas las firmas que sí son contaminantes, todas las de combustibles fósiles, que sí es obvio que sí contaminan porque sacan una cantidad de carbono de dentro de la tierra y lo meten en la atmósfera, y resulta que las vacas fueron las que contaminaban. Cuando antes de que existiera, de que llegaran los españoles aquí, habían más rumiantes en América de lo que hay hoy en día, con todos los bisontes y todo, habían creo que 100 millones de bisontes, y resulta que ahí no se contaminaba, pero resulta que fueron las vacas. Eso es una cosa que aprovecharon las empresas que sí contaminan para desviar la atención. Y obviamente eso tiene gente que lo sigue, y además hablan de que la carne es mala, que no sé qué, pero ve uno las personas que no consumen carne y les ve la salud bastante deteriorada. Entonces, las defensas en el piso, todo. Entonces, esto del COVID, algo bueno ha tenido en medio de tanto problema. Por un lado, vimos que quiénes eran los que realmente contaminaban. Y por otro lado, la gente ha vuelto a consumir proteína animal, que es la proteína es realmente lo que nos puede subir nuestro sistema inmunológico. No hay más. Eso no
Muy de acuerdo, doctor José Luis. Eso no se consigue en una lechuga, tú no subes. Sí, correcto, y me encanta ese panorama como usted lo describe, muy positivo, muy a favor del tema de la producción de proteína de origen animal, específicamente del sector ganadero. Y en ese sentido, ver cómo la ganadería en Colombia, usted lo ha manifestado perfectamente, cómo es una ganadería que no es a base de grano, que es una ganadería, comillas, ecológica, porque se alimenta casi que exclusivamente de pasto. Tuvimos un inconveniente ahorita pues con el tema de Farah, con todo este tema de las boldenonas, trataron nuevamente pues de achacarle al sector ganadero que pues era el que estaba también entonces afectando toda la constitución y la salud de los humanos por consumir carnes con esteroides, pero ya nos dimos cuenta y ya se está desmintiendo precisamente ese tipo de noticias falsas, ¿cierto? Claro, y es que yo no sé por qué el sector ganadero tiene tanta resistencia, pero es un nicho muy pequeño, pero hacen mucha bulla y hacen mucho daño y aprovechan noticias falsas y las convierten en ciertas pero los hechos son aplastantes. Mejor dicho, yo sé que sí hay ciertas regiones, por ejemplo, por decir la selva, pero yo creo que la selva, lo que tengo entendido, lo que principalmente tumban selva es para cultivos ilícitos y minería, mucho más que para ganadería. Para ganadería nadie va a tener un ganado en el Guainía, ni en el Amazonas, nadie va a tener un ganado por allá. Pero en las zonas ya establecidas, mira, nomás hay una cosa, en la hacienda hay una parte agrícola y una parte ganadera. La parte agrícola principalmente está con arroz y algodón, y la parte ganadera, pues el ganado cebú. Tú ves mucho más biodiversidad, animales. Casualmente Juan Rueda ayer llegó a la casa aterrado de que había visto 2 venados ahí con los terneros. Aquí al lado de la casa ve uno armadillos, ve una cantidad de animales en la parte ganadera. La parte agrícola, mejor dicho, que es la base de alimentación de todas estas personas que reniegan del ganado y todo, el arroz, eso. La biodiversidad que ves es casi inexistente, es que no ves una rana, ves unas garzas que no son ni siquiera originarias de aquí, no, y toda la zona agrícola del mundo es así, porque es un monocultivo que no permite la biodiversidad. En la parte ganadera siempre hay diferentes árboles, diferentes gramíneas, leguminosas, animales de toda clase. Se forma un ecosistema muy rico. Sí, señor, sí. Siendo una ganadería responsable, lo que tú dices, manteniendo los árboles para que además los árboles no es solamente por el efecto de mantener el oxígeno del mundo, sino para el mismo ganado, el ganadero lo favorece porque necesita, con estos climas tan fuertes, necesita sombra para su ganado, alimento para su ganado, el ganado se come esas semillas de esos árboles y con eso se sostienen. Tú ves en esta época de verdad tan fuerte los ganados debajo de los igual, de los samanes comiendo la pepa de samán, de los mismos doncellos alimentándose. De los guásimos, sí, hay una cantidad de árboles, matarratones, espectaculares y que son comida y proteína para los animales, por supuesto. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta charla muy amena, muy entretenida, muy enriquecedora para la historia nuestra, doctor José Luis, administrador de la Hacienda El Puente, una de las empresas ganaderas insignes del departamento del Tolima y del país, porque definitivamente pues lo que hemos podido conocer en la historia del día de hoy es precisamente eso, una historia fascinante de cómo todas estas generaciones de la familia Rebolledo pues han venido construyendo, han mantenido, pese a todas las vicisitudes, pese a todas las dificultades que se han encontrado, y obviamente pues en este momento de pandemia, como nos lo decía el doctor José Luis, pues obviamente no estamos exentos de cualquier situación de estas. Doctor José Luis,
mensaje final pues para todas las personas, los ganaderos que están viendo y que muy seguramente muchos que ya nos han llamado y nos han visto las ocasiones anteriores, las versiones anteriores de las historias de Ultrafinca, han entendido, han dicho, oiga, venga, tema alimentación, cómo poder, por ejemplo, acceder a un toro, a la genética de la Hacienda El Puente. Un mensaje final, pues, doctor José Luis, para todas las personas que nos han visto en el día de hoy. Sí, nos escucha, doctor José Luis. Perdón, la señal. No, la señal se fue. ¿Cómo? Perdona, si me puede repetir lo último. Qué pena, sí, estábamos hablando de que ya para cerrar la entrevista, un mensaje final para todos los ganaderos que nos han visto en el día de hoy, referente, por ejemplo, a cómo acceder a esta genética de la Hacienda El Puente. ¿Qué recomendación le daría usted a los ganaderos que nos han visto en el día de hoy? No, mira, la genética de Hacienda El Puente está disponible para todo el mundo. Para nosotros no hay nada más agradable que llegue alguien que le guste el ganado, que quiera mejorar su ganadería, y siempre tenemos las puertas abiertas de la hacienda para el que quiera llegar. Son una hacienda de puertas abiertas, no solo para los ganaderos, para los armeritas. Un día hablábamos con Julio, decíamos para un 13 de noviembre que viene la gente a visitar las tumbas de sus padres, abuelos, familiares, y él me decía, mire, esta casa tiene que ser siempre de puertas abiertas porque fue la casa que quedó, es lo único que estas personas tienen. Pero lo mismo para los ganaderos, ¿no? De hecho, cualquiera puede venir a hablar de ganado, a mirar ganado, a adquirir si quiere algún toro, alguna novilla. Siempre hay, aparte de eso, los sémenes de los toros del puente se consiguen muy fácil. Por ejemplo, con ABS tiene las centrales en general de semen, ABS Alta, tienen toros del puente permanentemente en sus catálogos. Y aquí también consiguen cualquier toro producido aquí en la hacienda, está disponible para el que lo necesite. Más o menos, doctor José Luis, precios de animales, toros, más o menos, ¿en qué rangos oscilan? Mira, un toro de potrero vale 5 millones de pesos. Eso es un precio muy razonable. Muy razonable, sí, claro. No alcanza a ser lo que valen dos novillos gordos, eso es lo que vale. Y es un novillo, y es un toro que te puede durar 10 años trabajando perfectamente en tu finca y dejar 200 hijos. Sí. Sí. Bueno, señoras y señores, pues ha sido un gusto tener en el día de hoy al doctor José Luis Albornoz, el administrador de la Hacienda El Puente, ubicada en Armero, Tolima. Una historia fascinante de todo lo que nos ha contado de la historia de la ganadería de esta finca que lleva ya más de 5 generaciones. Doctor José Luis, de verdad que un placer, un honor haber podido conversar con usted sobre estos temas de ganadería. Desde el Comité de Ganaderos del Tolima le agradecemos inmensamente el haber compartido todas estas historias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos Gustavo, por haberme invitado. Fue muy agradable. Gracias. Bueno, doctor José Luis, a todos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de las historias de Ultrafinca. Los que quieran ver, pues está la historia en YouTube. Los invitamos a que se unan, se suscriban a nuestro canal, vean todas las historias que tenemos de personajes como tuvimos hoy al doctor José Luis Albornoz. Un muy feliz día para todos. Se suscriben al canal, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos Gustavo. Muchas gracias, doctor José Luis, muy amable.